Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y a menudo malentendido, los matrimonios arreglados en Turquía y cómo, en muchos casos, el amor encuentra su camino, florece y triunfa al final. Sé que puede sonar un poco contradictorio a primera vista, pero les prometo que exploraremos las complejidades de esta tradición y descubriremos historias verdaderamente conmovedoras. Así que si están listos para un viaje cultural lleno de sorpresas y perspectivas interesantes, quédense conmigo. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les aseguro que encontrarán algo que les guste. Ahora sí, vamos a comenzar. El matrimonio arreglado, seamos honestos, tiene una connotación negativa para muchos de nosotros, especialmente en Occidente. Inmediatamente pensamos en falta de libertad, imposición y, en general, una visión bastante oscura del amor y las relaciones. Pero la realidad en Turquía, como en muchas otras culturas donde esta práctica aún existe, es mucho más matizada. Es crucial entender que un matrimonio arreglado no es lo mismo que un matrimonio forzado. La diferencia fundamental radica en el consentimiento. En un matrimonio arreglado, aunque las familias juegan un papel importante en la presentación y la selección de los posibles cónyuges, la decisión final recae, idealmente, en la pareja. En un matrimonio forzado, una o ambas partes son obligadas a casarse contra su voluntad. Esta última es una violación de los derechos humanos y, afortunadamente, es ilegal en Turquía, aunque tristemente todavía ocurre en algunas comunidades más conservadoras y rurales. La diferencia esencial reside en la agencia individual, el derecho a la autodeterminación y la capacidad de elegir el propio destino, elementos que se ven radicalmente vulnerados en el matrimonio forzado. Entonces, si no es forzado, ¿por qué alguien elegiría un matrimonio arreglado? Hay muchas razones. Tradicionalmente ha sido una forma de asegurar la estabilidad económica y social para las familias, especialmente en las zonas rurales donde las oportunidades son limitadas. Imaginen una comunidad agrícola donde la tierra es el sustento de la familia. Un matrimonio arreglado puede consolidar tierras, unir clanes y garantizar que la familia mantenga su posición social y económica dentro de la comunidad. En estos contextos el matrimonio no es solo una unión entre dos individuos, sino una alianza estratégica entre dos familias. También puede ser una forma de preservar las costumbres y los valores culturales dentro de una comunidad. En un mundo cada vez más globalizado y homogeneizado, algunas comunidades ven el matrimonio arreglado como una forma de proteger su identidad cultural y transmitir sus tradiciones a las generaciones futuras. Además, algunas personas simplemente creen que sus padres o familiares tienen un mejor criterio para elegir a una pareja adecuada que ellos mismos. Confían en la sabiduría y la experiencia de sus mayores, quienes conocen sus valores, sus metas y sus necesidades mejor que nadie. Ven el matrimonio como una decisión racional y práctica, en lugar de una simple expresión de amor romántico. Pero, ¿y el amor? ¿Cómo encaja el amor en todo esto? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. La perspectiva turca tradicional sobre el matrimonio difiere un poco de la visión occidental romántica. En Occidente a menudo esperamos encontrar a nuestra alma gemela, enamorarnos perdidamente y luego construir una vida juntos. El amor, en nuestra narrativa cultural, es el motor que impulsa el matrimonio. Buscamos una conexión instantánea, una química innegable y la promesa de una felicidad eterna. En Turquía, el amor a menudo se ve como algo que crece y se desarrolla *después del matrimonio. Se cree que la compatibilidad, el respeto mutuo y los valores compartidos son la base sólida sobre la cual el amor puede florecer con el tiempo. No se espera que el amor sea instantáneo o pasional, sino que se cultiva lentamente a través del compromiso, la paciencia y la comprensión mutua. El matrimonio, en esta visión, es un jardín que se riega y se cuida con el tiempo, y el amor es la flor que eventualmente florece. Y de hecho, muchas parejas que han entrado en matrimonios arreglados en Turquía han encontrado una felicidad y una profundidad en su relación que rivaliza con cualquier historia de amor occidental. Imaginen la situación: dos personas, presentadas por sus familias, que inicialmente pueden no sentir una atracción romántica inmediata. Pueden sentirse nerviosas, incómodas o incluso escépticas. Sin embargo, a medida que se conocen, descubren que comparten los mismos valores, tienen los mismos objetivos en la vida y disfrutan de la compañía del otro.
Construyen una amistad sólida, una base de respeto y confianza, y con el tiempo, ese respeto y confianza se transforman en un amor profundo y duradero. Aprenden a conocer los defectos y las virtudes del otro, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y a celebrar juntos los éxitos. Su amor no es el amor vertiginoso de las películas, sino un amor tranquilo y constante que se basa en el compromiso y la lealtad. Tengo una historia personal que creo que ilustra esto muy bien. Conocí a una pareja en Estambul hace algunos años. Ayse, una mujer joven y brillante que trabajaba como ingeniera, y Mehmet, un médico dedicado. Su matrimonio fue arreglado por sus familias. Al principio, Ayse era escéptica. Había crecido en una ciudad moderna y tenía ideas muy occidentales sobre el amor y el matrimonio. Había visto a sus amigas enamorarse perdidamente y casarse por amor, y no entendía por qué sus padres querían arreglarle un matrimonio. Pero confiaba en el juicio de sus padres y al conocer a Mehmet, se dio cuenta de que compartían muchas cosas en común. Ambos eran ambiciosos, inteligentes y tenían un fuerte sentido de la familia. Decidieron darle una oportunidad. Durante los primeros meses de su matrimonio, se enfocaron en construir una amistad. Salían a cenar, iban al cine, hablaban durante horas sobre sus vidas y sus sueños. Aprendieron a conocerse a fondo, a entender sus miedos y sus aspiraciones. Con el tiempo empezaron a sentir una atracción más profunda el uno por el otro. Se enamoraron del carácter del otro, de su inteligencia y de su sentido del humor. Descubrieron que podían reírse juntos, que podían apoyarse mutuamente y que podían construir un futuro juntos. Ahora, 10 años después, están más enamorados que nunca. Tienen 2 hijos hermosos y una vida plena y feliz. Ayse me dijo una vez que aunque al principio dudaba del matrimonio arreglado, ahora cree que fue la mejor decisión que ha tomado en su vida. Ella dice que su amor es diferente del amor romántico idealizado que ve en las películas, pero es mucho más profundo y duradero. Es un amor que se ha construido con el tiempo, que se ha fortalecido con las dificultades y que se basa en el respeto, la confianza y el compromiso mutuo. Esta historia no es una excepción. Hay muchas parejas en Turquía que han encontrado la felicidad y el amor en matrimonios arreglados. Conozco otra pareja, Ali y Fatma, que se casaron hace 20 años. Ali era un agricultor en un pequeño pueblo en el campo, y Fatma era una maestra en la ciudad. Al principio, no tenían nada en común. Ali nunca había salido de su pueblo, y Fatma había viajado por todo el mundo. Sin embargo, sus familias eran amigas, y decidieron arreglarles un matrimonio. Al principio, ambos se sentían incómodos y reacios. Pero con el tiempo aprendieron a conocerse y a respetarse mutuamente. Fatma se enamoró de la sencillez y la honestidad de Ali, y Ali se enamoró de la inteligencia y la bondad de Fatma. Construyeron una vida juntos en el pueblo, criando a sus hijos y trabajando en la granja. Ahora, 20 años después, están muy felices juntos. Su amor no es un amor romántico y apasionado, sino un amor tranquilo y constante que se basa en el respeto mutuo, la lealtad y el compromiso. Por supuesto, también hay casos en los que no funciona. Como en cualquier matrimonio, hay desafíos y dificultades. Las expectativas familiares, las presiones sociales, las diferencias culturales y los problemas económicos pueden poner a prueba incluso a las parejas más fuertes. En algunos casos, las parejas simplemente no son compatibles, o no están dispuestas a trabajar en la relación. Pero la clave para el éxito, en mi opinión, es la voluntad de ambas partes de trabajar en la relación, de comunicarse abiertamente y de respetarse mutuamente. Es importante que ambas partes se sientan escuchadas, valoradas y respetadas. Es importante que ambos estén dispuestos a comprometerse y a adaptarse. Y es importante que ambos estén dispuestos a perdonar y a olvidar. Es importante destacar que la tradición de los matrimonios arreglados en Turquía está evolucionando. Con la creciente urbanización y la influencia de la cultura occidental, cada vez más jóvenes eligen a sus propias parejas. Las redes sociales, las universidades y los lugares de trabajo ofrecen nuevas oportunidades para conocer gente y enamorarse. Los jóvenes turcos están cada vez más influenciados por las ideas occidentales sobre el amor y el matrimonio, y muchos prefieren elegir a sus propias parejas basándose en la atracción, la compatibilidad y el amor romántico. Sin embargo, la práctica aún persiste, especialmente en las zonas rurales y en las comunidades más conservadoras. Y como hemos visto, no siempre es una sentencia de infelicidad. De hecho, en muchos casos, puede ser el camino hacia una vida de amor,
compañerismo y felicidad duradera. La ley turca protege el derecho de los individuos a elegir libremente a sus cónyuges y prohíbe el matrimonio forzado. Sin embargo, la realidad social es más compleja, y la presión familiar y comunitaria puede influir en las decisiones matrimoniales de los jóvenes. Es importante que las leyes se cumplan y que se protejan los derechos de los individuos, pero también es importante respetar las tradiciones culturales y las decisiones personales. En resumen, el matrimonio arreglado en Turquía es una práctica compleja y matizada que no debe ser juzgada fácilmente. Si bien puede parecer extraño o incluso opresivo desde una perspectiva occidental, puede ser una forma válida y satisfactoria de encontrar pareja para muchas personas. La clave, como en cualquier relación, es el respeto mutuo, la comunicación y la voluntad de trabajar juntos para construir una vida feliz y plena. Y como hemos visto en las historias de muchas parejas, el amor puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas. El amor, en última instancia, es una fuerza poderosa que puede superar cualquier barrera cultural o social. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la cultura turca. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y quizás incluso un poco inspirador. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Alguna vez han tenido alguna experiencia personal con matrimonios arreglados? ¿Qué opinan de la idea de que el amor puede crecer después del matrimonio? ¿Creen que el amor romántico es esencial para un matrimonio feliz? ¿O creen que la compatibilidad y el respeto mutuo son más importantes? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y antes de que se vayan, por favor denle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse a mi canal para obtener más contenido como este. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando vídeos que espero que disfruten. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Gracias de nuevo por su apoyo. Hasta la próxima, cuídense mucho y nos vemos pronto. Ciao.